Gloria a Dios. Qué bendición poderle saludar una vez más, deseando que todo lo que usted emprenda se haga y se realice de la mejor manera. Y le mandamos un saludo desde aquí, desde la Isla de Tesoro, San Francisco, California. Que el Señor siempre sea a favor de ustedes. Vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Te damos gracias, Señor, porque permites levantarnos, permites, Señor, entrar y salir, Señor, de manera que tú siempre has estado al control de todas las cosas, Señor. Esa misma manera te pedimos que este tiempo esté en tus manos, que pueda, Señor, este vaso ser de bendición para cada uno de los que está al alcance de mi voz. Por favor, Señor, sé tú fluyendo a través de este vaso, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que venga, Señor, a nosotros esa promesa, Señor, que tú, la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, que por favor tú la terminas. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues el tema de esta noche es contaminación. Yo creo que es un tema bastante común. Yo creo que en los años 70, a finales de los 80, 90, se empezó como que más a popularizar este tipo de palabra, en el sentido de que por mucho tiempo había una serie de bosques, una serie de pulmones de la tierra que purificaban constantemente el aire y cada una de las ciudades. Las ciudades no estaban tan pobladas como a este punto. Y podemos entender de que a través de la contaminación de los carros, a través de la contaminación de la basura, etcétera, cada una de las áreas de este planeta fue contaminada. Entonces, eso viene como consecuencia de muchas cosas. Podemos decir que es parte del desarrollo de la civilización, parte de la evolución de la humanidad también. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta el lado espiritual, porque así como vemos esto que pasa constantemente en las calles, así como vemos como los carros incluso pueden en algunos, por ejemplo, los países donde no está regulado, aquí en Estados Unidos incluso que muchas veces hay palabras que cuesta aprenderlas. Hay una palabra que siempre nos hemos aprendido. Si alguien maneja aquí, dice smoke check. Y esa es una palabra que realmente se la va a tener que aprender si usted maneja. ¿Por qué? Porque es necesario que su vehículo pase una inspección para que no esté produciendo una emisión de humo, de contaminación, más de lo permitido por la ley de cada estado. Y eso es muy importante porque ayuda, mejora. Uno tiene la necesidad del vehículo, la necesidad de esto, lo otro, pero también necesita cuidar el medio ambiente. Entonces, si vemos ese cuidado que se pone aquí en cada estado, en cada ciudad, entonces nosotros debemos de entender la importancia de por qué Dios nos habla, de por qué nosotros debemos de tener cuidado de no contaminarnos, de por qué nosotros debemos tener cuidado de esto o lo otro, porque muchas veces existe el concepto así: si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué no permite que cada quien sea feliz? Y eso significa que muchas veces la persona piensa que para ser feliz necesita pecar o necesita hacer algo que es digamos, no penado por la ley, pero dentro del contexto bíblico, dentro de la palabra de Dios, es llamado pecado. Por ejemplo, dice, no robarás. Y muchas veces nosotros lo ligamos, por ejemplo, a una gran estafa, a alguien que asalta en las calles, pero quizás son cosas mucho más pequeñas. Porque nosotros cuando conocemos la palabra del Señor y estamos hablando entre discípulos, entendemos que, por ejemplo, el diezmo puede llegar el momento en el que la misma palabra menciona que me habéis robado en esto, dice, ¿va? ¿Y en dónde está mi honra? Dice, ¿va? ¿Y en dónde está mi obediencia? Dice el Señor. Entonces son cosas que nosotros debemos de entregarlas a Él sin ni siquiera nosotros como que poner nuestras propias excusas. Y si en algún momento fallamos, debemos de pedirle al Señor que nos ayude. Dice la palabra del Señor, si tus pecados, fueran rojos como la grana, como la blanca nieve serán. Entonces habla de un proceso de purificación, de descontaminación. Y eso es lo que nosotros necesitamos platicar en esta noche. Entonces el diccionario dice la palabra contaminación como acción de contaminar o de contaminarse, un efecto de contaminarse o contaminar. Entonces nosotros, amado hermano, estamos constantemente metidos en este sistema. Y constantemente, ya sea que
en algún momento yo no sea un vaso de honra y vuelva por ejemplo, a ofender a alguien, a un hermano, a una hermana, entonces yo estoy volviéndome un agente contaminante. Entonces, eso es algo muy delicado. La palabra que se refiere a la contaminación o algo que es sin mancha en la palabra de Dios es la palabra griega aspilos, que tiene que ver con algo que es impecable, algo que es inmaculado, y también espilos, que es también se puede traducir como mancha, o espiló, que es manchar o contaminar. Y cada una de estas palabras las podemos ver en cada uno de los versículos que vamos a leer a continuación. Por ejemplo, Efesios 5, 26 al 27 dice: la contaminación familiar. Dice: para santificarla, habiéndola purificado para el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarse a sí mismo con una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera en santidad e inmaculada. Aspilos, esta es la palabra, dice. Inmaculada es la palabra que nos interesa, sin contaminación. Entonces, esto nos habla de la iglesia, esto nos habla de lo que el Señor hace por su amada, por su amada iglesia. Entonces, entendemos este contexto porque tenemos que leer todo el contexto alrededor de este pasaje, porque habla de cómo el esposo tiene que tratar a su esposa. Imagínense eso. Entonces, y de ahí este mismo pasaje lo relaciona como que el matrimonio nuestro debe ser al mismo nivel de la forma en que el Señor Jesucristo trata a su iglesia. Entonces, imagínense la responsabilidad, ¿verdad?, que cada varón tiene. Esto realmente va directamente a los varones, porque ¿cuál aquí entonces, quién se encarga de santificar a la iglesia? Pues el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién se encarga entonces de santificar a su esposa? Pues el esposo. Imagínense eso. Entonces, cuando leí este pasaje, cuando estaba tratando de entender un poco la palabra del Señor, viene a mi mente que sin la ayuda de Él, nosotros nos podemos volver un agente de contaminación. Podemos nosotros llevar a casa cosas que no pertenecen a ese lugar. Y eso lo vemos muy claro en por qué el Señor estableció un tabernáculo, por ejemplo, por qué estableció diferentes pasos o diferentes divisiones entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces hay una división, hay cosas que pueden pasar, pero hay cosas que para pasar necesitan un filtro para descontaminarse y poder llegar al lugar santísimo. Entonces lo ideal es que nosotros tengamos la capacidad de llegar al lugar santísimo, dice, para recibir el oportuno socorro y de ahí traer la bendición para afuera. Imagínense eso y poder obviamente ahora ser agentes descontaminantes. Entonces esto es muy importante porque nosotros, ¿qué es lo que llevamos? Imagínense, dice que por el lavamiento de la palabra ha sido purificada la iglesia. Entonces eso significa que las palabras de nuestro Señor Jesucristo purifican a su iglesia. De esa misma manera, nosotros debemos de entender que las palabras de nosotros como varones tienen un peso para con nuestras esposas. Imagínense eso, el vaso frágil, como dice la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo trata usted un vaso? ¿Cómo trata? Es curioso que los vasos, especialmente el vidrio, al llegar a un punto muy alto donde la voz es demasiada aguda o alta, se rompe, se craquea, diría alguien aquí, ¿verdad? Entonces pierde su estructura o pierde su solidez por la fragilidad del mismo. No así la piedra, no así otros materiales, pero el vidrio o aquel que está hecho en un material delicado, mientras más alto sea la frecuencia de la voz, sufre daño. Entonces eso lo vemos de manera literal. Ahora, ¿cómo puede ser nosotros si yo como varón levanto mi voz constantemente en contra de aquello que la palabra del Señor lo llama vaso frágil? Entonces estoy tratando o estoy dañando ese vaso o estoy llevando yo algo que no debería de pasar y yo debería ser el filtro adecuado para la bendición en mi casa. Compartía con unos hermanos en este día respecto a lo que pasó con
con mi hija. Tengo una hija que va a cumplir 1 año próximamente, ¿va? Y es una gran bendición. Pero curiosamente, por diferentes razones, hubo un cambio de trabajo, un cambio de horario, etcétera. Y con la primera, mi primogénita, hubo una conexión más profunda. Nació en medio de la pandemia, había muchas situaciones que nos llevó a unirnos, porque resulta de que como todo se hacía online, tuve el privilegio, imagínense usted, cargar a mi bebé, poder orar, poder compartir con los hermanos, estar platicando por Zoom de la palabra de Dios. Entonces orábamos, platicábamos y siempre estábamos en constante comunión y con mi bebé cerca de mí, con mi primera hija. Pero la segunda, pues ya terminó la pandemia, la vida sigue normal, etcétera. Y como mencioné, un cambio de trabajo. Entonces el horario se fue más difícil tener la conexión. En estos días, pues curiosamente se enferma. ¿Y ahora qué pasa? Necesitaba siempre a su mamá. No podía yo, al momento de cargarla, no podía yo calmarla. No podía yo, mi voz, tranquilizarla o transmitirle paz a mi hija. Entonces me llamó mucho la atención y me recordé la conexión que tenía con mi hija mayor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me puso en ese momento? Empezar a cantar, empezar a ministrar su vida y pude ser testigo de cómo el Señor quitó y la sanó de la fiebre en ese momento. Entonces, yo entendí el papel tan importante que tiene uno como varón. Uno puede ser, amado hermano, puede tener muchos errores, muchas situaciones en las cuales el Señor nos tiene que seguir limpiando, trabajando en cada uno de nosotros. Sin embargo, el Señor nos eligió a usted y a mí para ser cabeza, para ser el punto de contacto con Dios y su familia. Nosotros somos ese punto de contacto, somos ese filtro en el cual se transmite lo que Dios desea para cada uno de los miembros de nuestra familia. Así como nuestro pastor, nuestro apóstol da la palabra, o así como esa preciosa declaración, por lo tanto, dice uno, y abre su corazón en ese momento y recibe la palabra que viene de esa autoridad. Así debería ser también lo que decreta el esposo, lo que decreta el marido, el varón de la casa. Es un agente descontaminante, como declara aquí la palabra. El lavamiento de la palabra tiene que ser una fluidez en nosotros y poder nosotros descontaminar toda situación en nuestra casa y poder nosotros ser testigos realmente de lo que Dios quiere hacer en la vida de nuestra familia. Amén. Entonces quisiera continuar con el pasaje en 1 Timoteo 6, 13 al 14. Esto es interesante, lo que dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha. Aspilos es la palabra que aparece ahí. Ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí habla del testimonio, pero es un testimonio personal. Así como mencionamos, ¿va? Con nosotros tenemos una relación, somos la cabeza. Aquí llega el momento que tenemos una intimidad. Tenemos una relación con Dios. Y muchas veces el Señor mismo, imagínense eso, ¿va? El Señor platicando con Poncio Pilato, entre ellos dos. ¿Cómo llegó esa palabra? ¿Cómo llegó la palabra a los discípulos? ¿Cómo se enteraron de esa conversación? Es interesante, ¿va? Pero el punto es de que el Señor mantuvo su testimonio aún en una situación muy difícil. Y muchas veces nosotros somos probados, pero dice la misma palabra de Dios, ¿va? Que lo que se hace en lo secreto dice que es manifiesto en público. Entonces, muchas veces nosotros fallamos en público porque realmente no tenemos la convicción cuando estamos solos, cuando estamos en intimidad con Dios. No tenemos realmente una intimidad con Dios. Entonces, por lo tanto, no lo llegamos a alcanzar el lugar santísimo, sino que tal vez nos quedamos quizás al altar de bronce nada más o al lavacro y solo nos limpiamos y nos regresamos. Sin embargo, el proceso sigue. Nosotros tenemos que presentarnos al altar donde están los panes de la presencia, por ejemplo, y comer de ese pan, porque somos sacerdotes y tenemos que leer la palabra para recibir la revelación y tenemos que tener una oración profunda, una oración más íntima y por lo tanto llegar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y al Altísimo en sus diferentes dimensiones y poder nosotros ser testimonio, como dice la palabra, vosotros sois luz, la luz de este mundo y la sal, imagínense la sal de esta tierra. Entonces es interesante porque la luz hace que se manifieste todo lo que está contaminado.
Yo no sé si le pasa a usted, ¿va? Pero que si cuando alguien sabe que usted es cristiano y realmente ha mantenido su testimonio, eso tiene un impacto. Incluso si ellos están portando mal y ellos conocen que usted es cristiano y usted ha guardado su testimonio, ellos respetan eso. Pero si saben que nosotros en algún momento nos hemos contaminado, se vuelve una burla, se vuelve la falta de respeto a esa situación, a los cristianos, por ejemplo, porque realmente eso es, ser cristiano es que vivir como Cristo y es lo que el Señor nos tiene que ayudar. Entonces nosotros, esta parte nos corresponde a nosotros, así como le dijeron a Timoteo. O sea, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes, dice, el mandamiento sin mancha ni reproche. Entonces nosotros tenemos que guardar esos mandamientos. Ahora, esto lo vemos similar a lo que le dijeron a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Va? Entonces, Dios ya dio esa promesa, así como él le dijeron a Josué que él iba a estar con él todos los días, iba a ir delante de Josué. Iba a ser manifestada la gloria de Dios, la mano de Dios, el respaldo iba a ir con él. De esa misma manera el Señor Jesús lo dijo en otras palabras. Le dijo, yo estaré con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener estas diferentes etapas, estas diferentes formas, porque cada cosa complementa a la otra. Pero si nosotros fallamos, por ejemplo, en la parte intermedia, si nosotros fallamos en la estructura de las cosas, de cómo Dios ha establecido cada una de estas fases, definitivamente vamos a tener debilidad, definitivamente vamos a fallar. Pero gloria a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Gloria a Dios porque Él ha dejado los medios necesarios y ha tenido a bien tener ministros que constantemente nos recuerdan su palabra, que constantemente ministran nuestras vidas, que constantemente nosotros podemos acercarnos y doblar rodillas donde quiera que estemos para poder nosotros ser descontaminados y poder nosotros estar y llegar a este punto, que guardemos el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, puede ser, como enseñaba una vez a apóstol Fernando mencionaba, si una persona guarda el testimonio, guarda la palabra, se guarda a sí mismo, y por alguna razón que Dios conoce, sufre un accidente o su vida para nosotros es acortada, y fallece, para esa persona el Señor ya se manifestó. Para esa persona el juicio ya comenzó, el juicio final, el bimá de Cristo ya está hecho. Porque ahora él descansa, ahora él duerme. Ya la vida que tenía, la oportunidad que tenía, así como le fue a Lázaro y al rico, ya se acabó en ese momento. Ahora solo quiere esperar. Ahora es otra dimensión, pero lo de acá ya se terminó. Entonces nosotros debemos de entender esa parte porque muchas veces nosotros cuando empezamos en los caminos del Señor, entonces nos enamoramos de la palabra y qué bonito, qué maravilloso cuando nos enseñan los significados de baptos, por ejemplo, y wow, dice, nunca había entendido qué significaba esa palabra, o cuando uno aprende a decir Yeshua HaMashiach y uno dice, wow, eso nunca lo había entendido yo, ¿por qué significa eso? Oh, Mesías es ungido, y entonces cosas sencillas son básicas y uno dice, hola, qué impresionante, y uno está avanzando, está con esa hambre, pero quizás por alguna razón, por alguna situación, yo no guardé mi testimonio y pues fallé, me alejé. Pues debo de tomar en cuenta de que el Señor, así como el hijo pródigo fue a gastar todo, tuvo a bien volver en sí y regresar a su casa, así el Señor siempre está esperando por nosotros, por cada uno de nosotros, sin importar qué. Entonces, si nosotros llegamos a este punto, debemos de reflexionar y así como tenemos el valor para hacer muchas cosas malas, mucho más, a veces quiere mucho más valor reconocer nuestro estado y poder regresar y a los brazos del Padre y poder decir las palabras necesarias, porque el Señor es fiel a su palabra. Y Él dice que un corazón contrito y humillado no lo eche fuera. Así que hay que agarrarnos de esa promesa, hay que hacer rema realmente lo que muchos de nosotros ya tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para la gloria de Él. Y ya los versículos vienen a nuestra mente constantemente y nosotros debemos de tomar
esas promesas. Debemos de tomar cada una de ellas y poder nosotros en nuestra vida ser esos agentes de cambio, esos agentes, esa sal que realmente mantiene, que no descompone, sino mantiene y purifica, imagínense eso, de toda contaminación. Entonces nosotros somos esos agentes precisamente de descontaminación para lo que hay alrededor. Si alguno, imagínense eso, en Santiago 1, 26 al 27 dice, si alguno se cree religioso, dice, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, esta es la palabra que nos interesa, delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión, imagínense eso. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como para decir así, seguir una forma de vida, una doctrina. Y esta es la palabra que usa aquí, religión, una doctrina, una forma de vida. Entonces muchas veces nosotros decimos, oh, yo soy cristiano, yo voy a esta iglesia, yo tengo tantos años, yo tengo este puesto, yo tengo lo otro, y yo soy así, yo soy allá. Pero es muy delicado porque aquí podemos caer al punto de aquella persona que oraba y decía, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como esa persona. Imagínense eso, ¿va? Entonces esta es una persona que tenía una religión falsa. Tenía una doctrina falsa, tenía contaminada su manera de ser, porque la palabra del Señor o la parábola misma se explica y dice que la otra persona no se atrevía a levantar su vista y más bien se golpeaba el pecho. Y de ahí sacaban una enseñanza que se volvió una tradición. Pero sin embargo, la actitud de él fue la correcta. Entonces nosotros debemos de tomar eso en cuenta, porque muchas veces nosotros pensamos que con el hecho de hablar, con el hecho de decir yo soy, yo hago esto, yo hago lo otro, fíjese que el que más dice que es, muchas veces no es. Entonces muchas veces tenemos que decir poco y hacer más. Y para hacer, no se tiene que hablar demasiado, fíjese usted. Y eso lo va aprendiendo poco a poco. No podemos decir que lo sabemos todo y no podemos, incluso que una persona sabia, según la palabra del Señor, debe de aprender a callar. Muchas veces hay una persona que habla más que uno y uno escucha. Y quizás la persona está equivocada, pero aún allí uno tiene que tener la sabiduría de parte de Dios de decir, ok, si lo corrijo en este momento, ¿qué va a pasar? ¿Lo voy a edificar? ¿O lo voy a destruir? ¿O lo voy a avergonzar? Porque puede ser que la persona esté equivocada, pero si yo lo que quiero es mostrar nada más que yo tengo mucho más conocimiento que esa persona, puedo yo contaminar. ¿Por qué? Porque dice que no refrena su lengua. Entonces el punto aquí es el freno, es saqueo. Imagínense cada carro que hay ahorita moderno. Tienen motores más potentes, esto, lo otro. Pero el punto es que también los frenos tienen mucho que ver con la movilidad del asunto. Porque, ¿qué pasa? Si hay a un carro que no tiene un freno correcto o necesario o de la manera mantenido, de la manera que tiene que ser, ocurre un accidente, ocurre una catástrofe, ocurre algo que no debería haber pasado si existe el freno. Entonces, de esa misma manera, nosotros como cristianos tenemos situaciones que el Señor está trabajando con nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos un freno, tenemos el dominio propio. Y una de las cosas más importantes es dominar nuestra lengua. Nosotros, la misma palabra nos dice, tenemos que visitar a los huérfanos. Por ejemplo, si usted va a visitar un huérfano, si lo hacemos de manera literal, digamos así, si el huérfano no tiene los medios, no tiene esto, lo otro, el huérfano se va a quedar con eso en su corazón. Y no va a andar publicando a nadie y quizás nadie se entere de esa situación. Pero delante de usted, delante de Dios, usted hizo lo que tenía que hacer. Y de esa misma, las viudas en sus aflicciones, porque pasan muchas penas, aquellas hermanas mayores que pues ya no tienen el sustento que antes tenían. Y ahora, como dice la palabra, hay un filtro para que ellas pues sean parte de esa ayuda que reciben de parte de la iglesia. Sin embargo, nosotros también tenemos que tener en cuenta eso. Si nosotros tenemos la capacidad y tenemos la fuerza, ¿por qué no hacerlo?
Fíjese que el Señor traía a mi mente estos días porque ahorita está muy de moda eso, lo de hacerse rico, hacerse millonario, aquellos los que aparecen en las redes sociales, va, self-millionaire, dice, va, o sea que ellos mismos se hicieron millonarios a los 21, los 24 años. Pero yo me pregunto, ¿para qué necesitan tanta riqueza? O sea, no estoy diciendo que no sea bueno, usted emprenda, usted entrele, trabaje y la palabra misma, el emprendimiento viene de parte de Dios, eso definitivamente es así. Pero el punto es, si yo sigo lo que es de Dios y yo adquiero la riqueza, ¿para qué la estoy pidiendo o para qué quiero? Por ejemplo, comprarme un carro deportivo, realmente ¿de qué me serviría eso? Pero, por ejemplo, si yo tuviera los medios, ¿en qué proyectos de manera social yo puedo invertir para impactar, para que ellos entiendan de que el Señor tiene cuidado de ellos? Por ejemplo, aquí en la casa tenemos un proyecto, gloria a Dios, Besen, que se extiende hacia el África y hay lugares ahí donde no tienen acceso al agua potable. Y desde aquí se pone el granito de arena y se bendice ese pueblo. Y eso es algo maravilloso. ¿Ah? Y lo menciono porque para que usted se una y le entramos, porque esto es de Dios. Amén. Pero el punto es de que nosotros podemos hacer algo con lo que el Señor nos da. Pero si yo quiero y venir a ser como esa persona que dice que, ok, ya no tengo espacio para mis graneros, ya está demasiado, voy a botarlos y voy a hacer otros más grandes y después voy a decirle a mi alma que disfrute y beba, etcétera. Entonces, necio, dice, no sabes que hoy mismo van a venir por tu alma. Entonces, fue una persona que fue egoísta. Entonces, el egoísmo hace de que una persona millonaria no vea que puede ser humilde también. Y la palabra del Señor dice, a los ricos de este mundo manda que sean humildes. Imagínense eso. ¿Va? Y eso es una parte que solo el Señor mismo puede hacer. ¿Va? Entonces, si usted tiene ese en su corazón de levantarse, de poder tener poder económico, por ejemplo, ¿va? Poder de adquisición, ¿por qué no hacerlo de la manera en que Dios pueda utilizar su vida? ¿Va? Aquel rico, por ejemplo, que tenía ese poder de adquisición y dijo que tenía él el acceso a entrarle a pedir el cuerpo a Pilato, o sea, tenía influencia y utilizó su influencia para bien. Bajó el cuerpo antes dice la palabra, antes del día de reposo y lo puso en una tumba que estaba virgen, o sea, nadie lo había utilizado, estaba brand new, dirían en su pueblo. Entonces nosotros podemos entender eso, ¿va? Que muchas veces lo que el Señor desea es que no pidamos para nuestro propio beneficio, que nos descontaminemos de eso, porque la palabra misma dice, ¿va? Que estamos hablando de la contaminación. La raíz de todos los males es el amor del dinero. Entonces, si yo amo el dinero, si tú amas las riquezas, dice el proverbio, no te saciarás de riquezas. Y ahí dice uno, ¿cómo es posible eso? Porque yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Entonces, no estoy haciendo la verdadera doctrina, como dice aquí, la verdadera religión, sino más bien, o la religión pura y sin mácula, sino más bien estoy haciendo una religión vana, una religión que no vale la pena. Pero aquello que es delante de Dios, esto es lo que manda en Santiago 1:26. Y quisiera leerle un versículo más y aquí quedarnos. En Santiago 3:6 dice, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Es interesante, ¿va? Porque dice que es un mundo de iniquidad. Entonces, si hablamos de que es un mundo, ¿cómo ve usted la palabra mundo? O sea, es una esfera, es un ambiente, es una dimensión de iniquidad. Es un área en el que se mueve pura maldad. Pero la palabra iniquidad, como hemos aprendido, la palabra iniquidad tiene que ver con un pecado, pero con un pecado que se planifica o que ya viene con anticipación, ya viene previo. Es interesante esto, porque muchas veces nosotros planeamos decir mal y nos contaminamos de esa manera. Amén. Vamos a detenernos aquí y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y nos limpie de toda contaminación,
Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Nada es oculto delante de ti. Tu palabra declara, Señor, que todo lo oculto va a salir a la luz. Te pedimos que la luz que eres tú se manifieste en nuestras vidas, de manera, Padre, que podamos salir y ordenar todas las cosas que están contaminadas y en desorden. Ayúdanos tú y por favor que esta palabra se haga rema en nuestros corazones. Ha sido una bendición, ha sido un placer poderle saludar. Nos vemos en una próxima. Que el Señor le bendiga.